Viajando por algunos foros de internet, cansado de ver tanto entretenimiento dramático y alocado, pude toparme con algo que terminó llamando mi atención de manera inmediata. Sin embargo, me sentí un tanto extraño con la sorpresa que me dio y me di a mí mismo, puesto que sentí como si aquello que llamó mi atención supiera que lo encontraría en algún momento, en el foro de 4chan. No podría considerarme a mí mismo como un aficionado a la animación japonesa, ni siquiera como un fanático de esta misma, pero puedo decir que algunos de los animes que he visto me han dado unos grandes momentos para disfrutar. Generalmente veo más animes thrillers que otra cosa, he sido muy poco de ver animes enfocados a la acción, romance, ciencia ficción, entre otros. Al haberme encontrado con este post que daba a entender que se trataba de un anime de material perdido, en mi cabeza no pasó más que la conocida leyenda o mito de Go for a Punch, esa supuesta animación japonesa que apareció en la Deep Web, y que teóricamente se filtró en 4chan, y muchos que aseguraron verla no decían más que mentiras. Inclusive, el autor de ese mito aseguró que dicha animación no existía. Examinando aquel post del sujeto que lo publicó, me terminé por llevar la sorpresa de que la descripción daba un contexto distinto al que yo creía, puesto que dicha trama de este anime perdido no tenía par con ninguna de las escenas o de lo que se contaba en Go for a Punch. De hecho, el mismo sujeto afirmó que le recordó a este último anime mencionado, ya que cierta similitud que involucraba a personajes encerrados le dio mucho que pensar sobre que era la misma historia de Go for a Punch, pero se equivocó. El sujeto no dio mucha descripción del contenido de aquel anime, porque decía que lo había encontrado navegando también en la Deep Web y, para ser honestos, me pareció la cosa más cliché de internet, puesto que habían varias argumentaciones que afirmaban la existencia de contenido sumamente traumatizante o delicado en la Deep Web, como por ejemplo Grimball, Baby Burger y Da Full Of. Solo para probarme a mí mismo de que se trataba de otra falacia de internet, fui al link que el usuario dejó en el post para ver el dichoso anime perdido. En ese momento en el que me decidí entrar al link, pude toparme que abajo de este el usuario puso como postdata: no encontrarás nada igual. Aquellas últimas palabras me hicieron dudar un poco sobre mi sospecha de que esto no era más que otra mentira para llamar la atención y crear morbo, pero rápidamente me recuperé de esa duda y solo pensaba que era otro chico intentando ser tendencia en la web. Una vez que lo descargué, noté que el archivo realmente no tenía un título llamativo. Me dije a mí mismo que era lo normal a veces en este tipo de cosas que hace la gente para crear morbo. La duración del video era unos 12 minutos, tiempo promedio para algunos animes. Normalmente eso sucedería en animes enfocados en la comedia, entonces pensé que se trataba de algún anime de género comedia pero de un humor muy negro. Cuando le di clic al archivo MP4, me tiró un pantallazo con un mensaje en lo que, según distinguí, era japonés. Luego salió un logo que supuse que era de un estudio de animación. Claramente es de un estudio bastante pequeño, ya que ese logo nunca lo había visto en mi vida, ni siquiera en referencias de revistas que tratasen del manga o anime japonés, aunque a decir verdad, el logo llamó mucho mi atención. Constaba del rostro de un perro masticando un hueso, mientras él mismo guiñeaba un ojo. El logo del perro desapareció con una transición bastante rápida, luego empezó el opening del anime. No tengo palabras exactas para describir la introducción, no porque haya sido algo grotesco, sino algo más bien críptico e incómodo. El opening mostraba una cafetería, primero desde afuera y luego de 6 segundos por dentro. La cafetería no tenía a ninguna persona, ni siquiera trabajadores. De hecho, no vi a ninguna persona en todo el opening, tan solo mostraba un recorrido en la cafetería. Tal vez en ese lugar se iba a desarrollar mucho más la historia de él o la protagonista. El ambiente y recorrido, a pesar de ser una animación, me dio una sensación un tanto incómoda, pero nada fuera de lo común, era solo una introducción. A la mitad del opening, empezó a haber un retroceso del recorrido a una cámara muy rápida, luego mostró a la calle enfrente de la cafetería. Estaba todo vacío, con mucha neblina. Luego enfocó el cielo, y ese cielo tan gris empezó a tomar un azul oscuro. No sé si lo que vi fue el rostro de algo, pero diré que así fue. Vi un rostro en aquel cielo, me pareció que era un rostro anciano, tenía una inexpresión bastante incómoda para mí, sus ojos era lo que más me costaba observar. Era sorprendente cómo me estaba incomodando hasta el punto de voltear a otro lado con tal de no ver el rostro. Con el rabillo del ojo noté que la introducción había concluido. Después de todo eso, por fin muestra a lo que son los dos protagonistas que trabajan en la cafetería, pero no hay clientes adentro.
Ambos eran de sexo masculino, pero uno actuaba casi de forma afeminada, tal vez era homosexual o solo era amanerado, el otro chico se veía mucho mayor que el otro, este último era de un cuerpo exageradamente delgado. Entiendo que hay un estilo de cuerpos en el anime, los cuales son bracilargo y patilargo, pero no les miento cuando les digo que este hombre lucía exageradamente delgado, no como si sufriera de anorexia, simplemente era muy delgado, como si las dimensiones de la animación se hubieran reducido. Ambos chicos estaban hablando de lo que inducir que sería una anécdota, puesto que el chico amanerado no dejaba de reír mientras hablaba mientras que el chico delgado respondía con una risa no tan escandalosa. Obviamente no entendía nada de lo que estaban hablando, puesto que hablaban en japonés. Los chicos terminan de abrir la cafetería, el amanerado suspira y le habla al otro de una manera que para mí representó que se estaba quejando de algo, el otro chico terminó riéndose y luego le dio una mirada que representaba algo ilógico. Realmente me costaba discernir todo lo que hablaban, pero que más daba, hasta el momento no captaba nada perturbador o bizarro en el episodio. Comenzaron a pasar a cámara rápida el proceso de mantenimiento que ambos chicos le daban a la cafetería, pero nada fuera de lo común, solo limpiaban el lugar. Después del mantenimiento, uno de ellos fue a uno de los rincones de la cafetería, revelando un pasillo. Pusieron una perspectiva en primera persona del chico delgado, mientras se acercaba en total oscuridad a lo que parecía ser la puerta de un sótano. El chico saca una llave de su bolsillo y la abre, pero ahora cambia a la perspectiva del amanerado mientras limpiaba algunos vasos, hace esta acción por al menos 10 segundos. Lo siguiente que ocurrió hizo saltar mi corazón de la sorpresa, ya que un grito estruendoso se escuchaba del sótano. El amanerado ni se inmutaba, él solo seguía limpiando, mientras que los gritos no paraban. Pude notar que era un grito masculino, y fue entonces que notaba que el grito empezaba a acercarse más y más hacia el lado derecho del amanerado, pero este nunca volteaba, solo limpiaba y limpiaba. La percepción en primera persona era lo que me ponía nervioso, ya que el grito se sentía cada vez más cerca. Después lo que a mi parecer transcurrió un minuto, el amanerado dirige su mirada hacia abajo, pude escuchar su respiración durante unos segundos, y entonces, él giró la cabeza hacia la derecha y el grito se volvió a oír pero más fuerte que nunca. Me quité los audífonos de la impresión, nerviosismo y desesperación que tuve, no solo por el grito, sino por la imagen que mostraba. Mostraba al chico delgado, sosteniendo del pescuezo a un joven, que no aparentaba más que unos 15 años, con los ojos mirando hacia arriba, la boca llena de sangre y totalmente desnudo con un agujero en el cuello. El grito no paraba, no me puse aún los audífonos pero, el sonido era tan fuerte que podía escucharlo sin necesidad de ponérmelos. Bajé el volumen de estos y me los coloqué de nuevo. El chico delgado tenía una cara casi detallada, era bastante bizarra, tanto que me recordó al estilo de animación de Midori la niña de las camelias, aunque el estilo de animación de esta no se parece en nada a la de Midori. La expresión del chico delgado no era otra que una sonrisa sádica y psicópata de oreja a oreja mientras la boca la tenía un poco abierta, como si fuera lo más excitante que haya hecho. Sin embargo, quien gritaba realmente no era su víctima, sino el mismo chico delgado. La percepción cambió al chico muerto, terminando de enfocar el rostro del amanerado. Su inexpresión me dejó totalmente nervioso, pero luego de 4 segundos, puso el mismo rostro de su amigo y ambos empezaron a gritar. Me sentía muy nervioso, pero más que nervioso, estaba confundido, ya que los gritos eran agonizantes, como si a ellos los estuvieran matando, pero no era así, era demasiado extraño. Después de toda esa escena atroz, la pantalla se queda en negro por unos 5 segundos, luego salta a otra escena pero que parecía ser el sótano de la cafetería, me había parecido ver un montón de basura en bolsas de reciclaje. La escena seguía dando un recorrido por el sótano, terminando en el enfoque de unas 4 personas, todas de sexo masculino, desnudas, abrazando una columna de madera. El aspecto de estas personas no era otra más que desagradable, alguna de sus pieles arrancadas, algunos sin sus dedos del pie o de la mano, había una persona obesa que tenía desgarrada el pezón, incluso se podía apreciar la sangre seca en todo su abdomen. La cámara empezó a acercarse más hacia los chicos, pero cuando empezaba a acercarse, las personas dejaron de tener un aspecto animado y se veía más realista, ya sé que suena algo cliché decirlo así, pero créanme, no tengo ni la más puta idea de cómo hicieron ese efecto tan perfecto.
Conforme más se acercaba la cámara, los muchachos empezaron a llorar para después empezar a gritar. Cuando la cámara estuvo lo suficientemente cerca, la escena volvió a su estado de animación normal, pero solo para darme una escena atroz y violenta. La cámara que se acercaba empezó a estamparse contra el rostro de uno de los chicos, hasta tal punto que ya no se le podía considerar a eso un rostro. Los demás solo no dejaban de gritar y llorar, en serio que sus lamentos no me hacían sentir bien, era como si a los actores del doblaje les haya llegado la buena actuación como para interpretar un tremendo doblaje así. Honestamente, por haberse tratado de una animación, no me dejó tan perturbado, aunque sí lo suficiente para no querer ver más eso. Quité el video y me dirigí de nuevo al post del chico que pasó el video, pero le habían bajado el post. Me sentía totalmente perdido, tenía muchas dudas en mi cabeza, tantas y no habría quien me responda, porque si alguien más vio el video, no lo sabría por la eliminación del post. Intenté solo seguir por mi parte e intentar olvidar todo eso, pero necesitaba sacarme la duda, así que hice el post en 4chan, preguntando sobre el video, y si alguien más terminó de verlo antes de que eliminaran el post de ese usuario. Para mi sorpresa, recibí más de 7 respuestas, algunos decían que no quisieron atreverse a seguir mirando desde que empezó el opening, puesto que les dio una sensación demasiada incómoda y presentían que algo no iba a salir bien de todo eso. Unos 3 usuarios dijeron que solo llegaron hasta la escena de los gritos, porque se asustaron tanto que no se atrevieron a seguir viendo, mientras que unos 2 llegaron también solo hasta la parte que yo llegué a ver. Pero un usuario, que aseguró verlo completo, dijo haberse sentido más que incómodo y perturbado. Decía así. Luego de que la cámara enfocara el rostro deformado del cadáver, los demás fueron obligados a comerse el rostro deformado de ese tipo. La cámara dio media vuelta y resultó que estaba enfocando solo la cámara del afeminado, llorando de lo que se suponía, era alegría de su tal macabro acto. Después la animación dejó otra vez de tomar su forma caricaturesca y se vio el rostro real del afeminado. Se secó las lágrimas y se quedó sonriendo por 15 segundos, entonces se escuchó de nuevo un grito pero desde la cafetería, se oían pisadas apresuradas que tal parece se dirigían al sótano, cabe resaltar que el afeminado seguía sonriendo a la cámara. Alguien abrió la puerta y resultó que era el chico delgado, quien venía gritando como aquella vez, dirigiéndose esta vez hacia el afeminado y estampando su rostro con la cámara mientras gritaba de manera perturbante, otra vez como si él estuviera siendo torturado. Luego solo queda todo en negro hasta llegar al minuto 8:45, saliendo entonces un texto en inglés, The Coffee of My Dreams. De ahí solo se queda con ese título hasta que termina el episodio, sin ningún ending. Realmente me sentía a salvo de no tener que haberlo visto completo, aunque tener que leerlo tampoco fue bonito. Me quedé pensando en todo lo que pasó, pero sobre todo de este material perdido. ¿Quién podría ser el autor de semejante atrocidad? No tengo idea y creo que nadie la tiene, incluso el chico del post original. Al cabo de 20 minutos, un usuario más había comentado en el post. Decía. Pude traducir lo que decían los 2 protagonistas al principio, y no sé qué pensar al respecto. Según lo que decían era. ¿Sabes cuánto me costó arrastrar a esa perra hasta mi cuarto? La muy estúpida creyó que tendría compasión como para no arrancarle con mis dientes su pezón izquierdo. Después, entre risas, el chico delgado le responde. Ese teatro ya me lo esperaba. En la escena de la cafetería, el afeminado le dice a su amigo. Ya sé que no era una mujer, su grasa asquerosa lo hacía lucir como unos pechos, estaba ebrio, lo sabes, ¿no? Mientras que el delgado, solo le responde con una sonrisa.